Todas las ahorros desaparecieron. ¿Qué es esto? El mensaje de mi mamá era puro pánico. Sentada en el pequeño escritorio arrinconado en mi mini departamento tipo estudio, miré la notificación. El lugar no era espacioso para nada, pero ese escritorio, ese rincón, era mi santuario. Con una taza de café de filtro en la mano, analicé la situación en silencio. Este era el espacio que yo había construido para vivir bajo mis propias reglas. Sin darme ni un minuto, mi teléfono empezó a vibrar con fuerza por una llamada de mi papá. Cuando se fue al buzón de voz, una voz furiosa salió de inmediato. Elise, contesta el teléfono ahora mismo. ¿Qué hiciste en el banco? Explícate. Unos segundos después llegó un mensaje preocupado de mi hermana menor. Sofía. Mamá está gritando y llorando. ¿Qué está pasando? Leí todos los mensajes, pero no respondí. En vez de eso, metí la mano en el cajón de mi escritorio y saqué una pequeña llave. Todo había comenzado en mi cumpleaños número 21. Ese fue el día que fui a la sede central del banco en el centro para reclamar el boleto a mi futuro. El que me había dejado mi abuelo, 550,000 pesos dólares. Con ese dinero, planeaba cumplir mi sueño de años, desarrollar una app de educación financiera para jóvenes. Había reescrito mi plan de negocios decenas de veces hasta dejarlo perfecto. Recuerdo cómo empujé la pesada puerta giratoria del banco, con el pecho lleno de anticipación. Jamás imaginé que unas horas después estaría cayendo en el punto más bajo de mi vida. Esta es la historia de mi batalla silenciosa, la que comencé sola, para recuperar el futuro que me robaron. Un mes antes, la mañana de mi cumpleaños 21, desperté temprano y saqué un traje azul marino del fondo del closet, uno que casi nunca usaba. Fue un regalo de mi mamá para mi ceremonia de ingreso a la universidad. Mientras me abotonaba el saco frente al espejo, los recuerdos de mi abuelo salieron a flote. Él había sido ingeniero, el único que realmente entendía mi fascinación por cómo funcionaban las cosas, cómo los sistemas se conectaban por debajo de la superficie. Elise, tienes un don para leer las historias escondidas detrás de los números, solía decirme. Me enseñaba viejas gráficas de acciones y me explicaba la economía como si fuera un rompecabezas gigante. Por eso, cuando cumplas 21, te voy a dejar un fondo semilla para tu futuro. Ese fondo era un fideicomiso de 550,000 pesos dólares. Claro que mis papás lo sabían, pero el testamento de mi abuelo decía claramente que ese dinero era exclusivamente mío. Guardé mi plan de negocios en mi bolso. El título era Pocket Tutor, una app de educación financiera diseñada para enseñar de forma divertida a los jóvenes a manejar dinero. Mi hermana Sofía usaba la tarjeta de crédito que mis papás le daban para comprar ropa de moda y cosméticos, sin revisar jamás su saldo al final del mes. No lo hacía con mala intención, solo no entendía de dónde venía el dinero ni cómo se movía. Verla a ella y a tantos de mis compañeros hundirse en deudas estudiantiles me hizo pensar, ¿y si pudiera ayudar a las personas a mantener el control de sus vidas, para que no tuvieran que renunciar a sus sueños por dinero? Ese pensamiento fue la base de mi negocio. Tomé el camión al centro y observé la ciudad pasar por la ventana. Al bajarme, la sucursal principal del banco se alzaba frente a mí, columnas de mármol, puertas de bronce brillante. Respiré hondo para calmar mi corazón acelerado y me acerqué a la majestuosa puerta giratoria que llevaba a mi futuro. Buenos días. Tengo una cita a las 10 de la mañana con el señor Ford del Departamento de Administración de Activos. Mi nombre es Elise Baker. Después de dar mi nombre en recepción, me llevaron a una sala privada y silenciosa. Yo misma había hecho la cita una semana antes para hablar sobre el fideicomiso de mi abuelo justo en mi cumpleaños 21. Tras una breve espera, un hombre de mediana edad que se presentó como el señor Ford entró con un archivo grueso en las manos. Su expresión estaba tensa. Señorita Elise Baker, ¿correcto? He preparado los documentos del fideicomiso de su abuelo Robert, como hablamos por teléfono. Su tono era demasiado formal. Algo no se sentía bien. Primero que nada, feliz cumpleaños número 21, agregó, pero sus palabras sonaron leídas, vacías. Permítame explicarle. Originalmente, el fideicomiso de su abuelo estaba configurado para que, al cumplir usted los 21, el acceso total a los activos pasara a usted. Ese era el acuerdo inicial. El era en pasado hizo que mi corazón se hundiera. El señor Ford no respondió de inmediato.
Pasó unas hojas y deslizó una página hacia mí. Sin embargo, hace aproximadamente 9 meses, este documento fue procesado oficialmente. En él estaba la firma familiar de mi mamá. ¿Qué es esto?, pregunté. Su madre, quien fue su tutora legal hasta que alcanzó la mayoría de edad, ejerció su autoridad. Solicitó cambiar a la beneficiaria del fideicomiso, de usted, a su hermana, la señorita Sofía Baker. Por un momento, las palabras no tenían sentido. Rebotaban en mi cabeza una y otra vez. Es imposible. Mi abuelo lo dejó para mí. Tiene que haber un error, dije con la voz temblorosa. El tono del señor Ford siguió plano, sin una gota de empatía. No, me temo que no. Su madre era la tutora legal, y el proceso se completó sin problemas. Así que, a partir de hoy, todos los derechos del fideicomiso pasan oficialmente a la señorita Sofía Baker. Eso es todo lo que el banco está autorizado a informarle. Era una forma educada de decir, ya no tienes nada que ver con esto. 550,000 pesos dólares. Mi sueño. Mi futuro. Todo robado sin que yo supiera, borrado por una sola hoja de papel y la firma de la mujer en la que yo confiaba. El aire se volvió pesado. Sentí que no podía respirar. Todo se oscureció a mi alrededor. Recuerdo salir del banco y de algún modo regresar a mi departamento. Todo está borroso, excepto lo pesado que se sentían mis pasos. Ya en casa, me quité el saco y abrí la laptop. Mi plan de negocio se cayó del bolso al piso, pero no lo recogí. No era momento de llorar. Mientras la voz burocrática del señor Ford y la imagen de la firma de mi mamá se repetían una y otra vez en mi cabeza, algo frío comenzó a levantarse dentro de mí. Ira. Lúcida. Afilada. Con los dedos temblorosos busqué la oficina de asistencia legal de la ciudad y pedí una cita inmediata. Al día siguiente, fui a una pequeña firma legal. La abogada que me recibió era una mujer de aspecto inteligente, de mediana edad. Le expliqué todo con calma. El testamento de mi abuelo. La autoridad de mi mamá como tutora. El cambio de beneficiaria sin mi conocimiento. Tomó nota sin interrumpirme, precisa y silenciosa. Cuando terminó de revisar los documentos, levantó la vista. Señorita Baker, entiendo la situación. Siendo franca, es extremadamente difícil. Legalmente, la autoridad de un tutor sobre los bienes de un menor es muy fuerte. No veo errores en el procedimiento. En otras palabras, esta transferencia es legítima. ¿Legítima? Sí. Para revertirla tendría que demostrar que su madre actuó con engaño intencional y demandarla. Sería un pleito familiar costoso, largo y con pocas posibilidades de ganar. Sus palabras destrozaron la poca esperanza que traía, pero no agaché la cabeza. Entiendo. Gracias por su tiempo. Salí de ahí sin sentirme vacía. Ya estaba pensando en lo que tenía que hacer. De vuelta en mi departamento, llamé a mi mamá. Tras varios timbrazos, contestó fingiendo no saber nada. Ay, Elise, qué raro que me llames. Le expliqué lo del fideicomiso. Hubo un silencio pesado. Luego, su voz cambió, fría, defensiva. Ay, eso. Lo hice por tu propio bien. Tú no puedes manejar ese tipo de dinero. Sofía es más práctica. Ella le va a dar mejor uso. Sus palabras me hicieron hervir, pero mantuve la calma. Ese dinero era lo que el abuelo me dejó a mí. ¿Y qué? Como tu madre, tomé la mejor decisión para mis 2 hijas. No tienes derecho a quejarte. Colgó sin más. Cambio de planes. No pensaba quedarme callada. El silencio después de la llamada se sintió helado, casi insoportable. Más allá del enojo, era como si mi corazón se estuviera volviendo piedra. Recogí las hojas de mi plan de negocios y las tiré a la basura. Ese plan había sido construido sobre una base frágil, confiar en la familia. Nunca más volvería a depender de nadie. Esa noche no dormí. Empecé a revisar las cosas de mi abuelo. No podía confiar en nada que hubiera pasado por las manos de mi mamá. Había algo que él me dio directamente. Una pequeña caja de madera que olía ligeramente a cuero viejo. Dentro estaban sus herramientas gastadas de dibujo técnico, las fotos familiares descoloridas y unas cuantas novelas de misterio que él amaba. Yo no estaba buscando nostalgia. Estaba desesperada, buscando cualquier mensaje, cualquier pista que él hubiera podido dejarme solo a mí. Luego,
Al levantar una de las novelas gruesas, sentí algo duro entre sus páginas. La abrí con cuidado. Dentro había un pequeño sobre. Cuando lo rasgué, cayó una llave metálica, fría, pesada, grabada con el logo del banco. En la parte de atrás del sobre, con la letra inconfundible de mi abuelo, estaban estas palabras: Caja de seguridad. Sótano de la sucursal principal. Es tuya. Mi corazón dio un brinco. Una caja de seguridad separada del fideicomiso. Algo privado, sin registro, y posiblemente intacto. ¿Cuánto había previsto mi abuelo? A la mañana siguiente, estaba de nuevo frente a ese mismo banco imponente. Esta vez no había anticipación, ni sentimentalismo, solo una determinación fría. Esa llave era mi última esperanza. Le entregué la llave y mi identificación al empleado encargado de las bóvedas. Me llevaron a través de una enorme puerta de acero hacia una sala fría y silenciosa, llena de cajas metálicas por todas las paredes. Saqué el cajón que coincidía con el número de mi llave. Era más pesado de lo que esperaba. Mis manos temblaban al abrir la tapa. Dentro no había documentos ni recuerdos. Estaba lleno, de borde a borde, de un brillo dorado inconfundible. Era oro en lingotes. Cada barra tenía sellos que garantizaban calidad internacional. Encima de la pila había una nota doblada y unos documentos. El papeleo confirmaba oficialmente que esa caja de seguridad y todo lo que contenía estaban registrados únicamente a mi nombre. Elise Baker. La nota contenía un último mensaje de mi abuelo. Para cuando realmente lo necesites. Confío en tu juicio. En el momento en que leí esas palabras, todas las lágrimas que no habían caído en un día entero llegaron de golpe y rodaron por mis mejillas. Eso no era solo dinero. Era la confianza de mi abuelo. Su voto de fe, y un arma para forjar mi futuro. Me limpié el rostro y apreté uno de los lingotes con fuerza. El frío y el peso me dijeron una cosa. La pelea no había terminado. Al salir de la sala de bóvedas, fui directo a la biblioteca. Saqué mi celular y empecé a escribir palabras clave en el buscador. Cómo vender oro, lingotes, compradores de alto valor, impuestos, uno tras otro. No podía actuar por impulso. Para aprovechar al máximo la oportunidad que mi abuelo me había dejado, necesitaba un plan frío y una ejecución rápida. Aún no sabía el valor total exacto del oro, pero por la cantidad que vi, era claro que igualaba o incluso superaba el fideicomiso. Si movía todo de golpe, mis padres inevitablemente se darían cuenta. Así que tenía que convertirlo todo a efectivo y transferirlo a una cuenta nueva, una que nadie conociera, antes de que lo descubrieran. Después de horas de investigación, reduje la lista a 3 compradores de metales preciosos con la mejor reputación en confiabilidad y total confidencialidad. A la mañana siguiente, comencé. Envolvía unos cuantos lingotes en toallas para disimular el peso y los metía en una bolsa grande. Luego, haciéndome pasar por una estudiante universitaria, visitaba un comprador distinto cada día. Encontré esto mientras ordenaba las cosas de mi abuelo, les decía para evitar sospechas. Vendía solo 2 o 3 barras por día. Cada comprador las probaba y ofrecía un precio basado en la tasa internacional del día. Cuando aceptaba, pagaban en efectivo o por transferencia bancaria. Yo siempre elegía transferencia, pero la cuenta receptora era una nueva cuenta bancaria en línea que había abierto únicamente para este plan, una que no le había mencionado a nadie. Cada noche, ya en mi departamento, revisaba el saldo en mi laptop y veía los números subir. Con cada incremento, sentía que mi futuro volvía a mis manos. Fue un proceso meticuloso y solitario, como armar un rompecabezas pieza por pieza. No podía contárselo a nadie, ni a Sofía, ni a mis amigas. Esta era una batalla que tenía que ganar sola. Me tomó 2 semanas vaciar la caja de seguridad. La noche en que vendí la última barra y todas las transferencias se completaron, me quedé viendo el saldo en la pantalla del banco en línea. La cifra superaba mis expectativas por un poco. Inmediatamente dividí la mayor parte en varios depósitos a plazo y productos financieros de bajo riesgo dentro del mismo banco digital. Así, aunque alguien descubriera la cuenta, no sería fácil retirar el dinero. Cuando terminé, el amanecer ya comenzaba a iluminar el cielo. Todo estaba listo. Ahora solo tenía que esperar a que la tormenta estallara. Un mes después,
Una mañana, mientras estaba sentada en mi escritorio tomando café y viendo mis 3 monitores, el momento por fin llegó. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. Todos los ahorros desaparecieron. ¿Qué es esto? Lo miré y aparté lentamente las manos del teclado. Aparentemente, mi madre planeaba usar el fideicomiso, ahora a nombre de Sofía, para inversiones. Pero como los términos del fideicomiso exigían que los fondos se usaran con fines educativos, no podía utilizarlos para lo que ella quería. Desesperada, aparentemente revisó las pertenencias del abuelo y descubrió la caja de seguridad, solo para darse cuenta demasiado tarde de que yo ya había terminado con ella. Esa era mi teoría basada en su tono histérico. Y sonaba bastante plausible. Dejé el mensaje sin abrir por unos minutos. Luego llegó otra llamada perdida de mi padre, violenta como siempre, y otro mensaje preocupado de Sofía. Las notificaciones familiares no dejaban de estallar. Respiré profundo, abrí solo el mensaje de mi madre y escribí una respuesta corta. Dispuse de lo que estaba a mi nombre. No es asunto tuyo. Enviar. Sin emojis, sin excusas, sin disculpas. Solo el hecho frío. En menos de un minuto, mi madre llamó. Rechacé la llamada sin dudarlo. Luego llamó mi padre. Decidí que ya no podía seguir evadiéndolos, así que contesté una vez, lista para una confrontación final. Su grito me golpeó de inmediato. ¿Qué crees que estás haciendo? Ese dinero le pertenecía a la familia. Devuélvelo ahora o te voy a demandar. Esperé a que tomara aire, luego hablé. Tranquila, pero clara. ¿Demandarme? ¡Qué chiste tan bueno! Ya consulté a mi abogada. El oro es legalmente mío. No me vuelvan a llamar. Colgué antes de que pudiera responder y bloqueé su número al instante. Ya sabía lo que diría. Me acusarían, me insultarían y, al final, lo envolverían todo en las mismas palabras. Es por la familia. Mientras trataban de quitarme todo otra vez. Pero no esta vez. Apagué mi teléfono por completo y lo guardé en el fondo de mi cajón. No necesitaba más ruido. Lo que necesitaba era silencio para enfocarme en lo que venía. El dinero que obtuve de vender el oro no era la meta. Era la semilla, el capital que por fin me pondría en la línea de salida. Así como mi abuelo creyó en mí, yo tenía que usarlo con sabiduría. Comencé a pasar horas en una librería grande cercana, comprando todos los libros que encontraba sobre inversiones. Al principio me sentía abrumada por la avalancha de términos desconocidos. Era como tratar de descifrar un idioma extranjero hecho de hechizos. Llenaba cuadernos con palabras y sus significados, una por una. En las noches devoraba clases universitarias gratuitas de economía en línea. Durante el día, me sentaba frente a mis 3 monitores siguiendo datos del mercado en tiempo real y comparándolos con lo que había aprendido. Empecé con operaciones de práctica usando cantidades mínimas. El primer mes, mi saldo bajaba a un ritmo alarmante. Frustrada, estuve a punto de golpear el teclado más de una vez. Pero cada vez recordaba las palabras de mi abuelo. El esfuerzo es lo único que importa. Tragué mi frustración y seguí adelante. Registré cada error con detalle. Los analicé de manera objetiva y comencé a crear reglas, una por una, para no repetirlos jamás. Después de 6 meses de prueba y error y operaciones de práctica, me impuse una condición estricta. No tocaré dinero real hasta tener 3 meses consecutivos de ganancias. Me tomó 8 meses desde que comencé a estudiar, pero finalmente lo logré. Con una confianza cautelosa, invertí una pequeña parte de mi portafolio en varias acciones del sector tecnológico que yo misma había analizado minuciosamente. La sensación de poner mi propio dinero real en el mercado por primera vez fue cruda y eléctrica, completamente diferente a las pruebas. El punto de quiebre llegó 3 meses después. Una pequeña empresa de software anunció una tecnología revolucionaria. Mientras la mayoría dudaba, yo confié en mi análisis y concentré la mayor parte de mis fondos en esa empresa. Fue un riesgo, sí, pero no uno imprudente. Era un riesgo calculado respaldado por una investigación exhaustiva. Un mes después, cuando una corporación tecnológica gigante anunció una alianza con esa misma empresa de software, su precio de acción se triplicó en un solo día. Mis activos se dispararon de la noche a la mañana. Fue el momento en que todos esos días silenciosos de estudio y análisis, constantes y obstinados, por fin dieron fruto.
Desde ese punto, mis inversiones siguieron un camino estable y ascendente. Al terminar el primer año, mi patrimonio neto había crecido más de un 50% por encima del valor del oro que había vendido. Con la independencia financiera llegó un tipo de calma nuevo, una sensación de libertad que jamás había conocido. Y fue entonces cuando una vieja idea volvió a surgir. El plan de negocios que alguna vez escribí para Pocket Tutor. Decidí empezar en pequeño, con un blog y una serie de talleres íntimos en línea. Escribía artículos explicando lo básico de la inversión en acciones sin jerga complicada, mezclando mis propios fracasos y lecciones. Después de unos 3 meses, la gente empezó a compartirlos en redes sociales. Luego anuncié talleres virtuales de fin de semana para mis lectores. La cuota de participación era mínima, lo suficiente para que incluso estudiantes pudieran pagarla. Era un grupo pequeño, limitado a 10 personas, y aún así los lugares se llenaron en un día. Después de cada taller, recibía mensajes de agradecimiento de los participantes. La alegría que sentía era diferente al impulso de ganar dinero. Era más profunda, más pura. Ganar dinero no era la única forma de independencia. Usar mi conocimiento y mi experiencia para ayudar a otros, eso, me di cuenta, podría ser la forma más verdadera de éxito. A medida que el blog y los talleres ganaban impulso, mis días se llenaron de un nuevo sentido de propósito y paz. Entonces, una tarde tranquila, sonó el timbre. Al mirar el monitor, allí estaba alguien a quien no veía desde hacía más de un año, mi hermana Sofía. Por un momento dudé en abrir la puerta, pero la expresión en su rostro no era la de confianza que recordaba. Se veía asustada, preocupada. Abrí la puerta en silencio. Ha pasado tiempo, Elise. Sofía, ¿qué quieres? Pregunté. Al notar mi tono frío, ella se estremeció. De cerca, vi que había perdido peso. La ropa de diseñador cara que solía presumir ya no estaba. Necesito hablar contigo. Solo un ratito. ¿Puedes darme algo de tiempo? Sin decir palabra, la dejé entrar al departamento. Los ojos de Sofía se abrieron al ver las pilas de libros de economía apiladas en la esquina y los gráficos de análisis corporativo cubriendo la pared. ¡Guau! ¿Hiciste todo esto tú sola? Sí. Viniste por una razón, ¿no? Ante mi invitación, se sentó al borde del sofá, con la cabeza baja, y comenzó a hablar entrecortadamente sobre el fideicomiso. Lo siento. Las palabras me tomaron por sorpresa. Eran simples, pero genuinas. Cuando me enteré de que mamá y papá cambiaron el nombre de tu fideicomiso al mío sin decirte, me alegré. Ni siquiera lo pensé. Solo creí que significaba que se preocupaban más por mí. Pensé que así debía ser. Por lo que me contó, nuestros padres habían usado el fideicomiso, ahora a nombre de Sofía, para hacer inversiones de alto riesgo. Fracasaron. Y cuando se dieron cuenta de que el oro en lingotes en el que planeaban apoyarse había desaparecido, las finanzas de la familia Baker colapsaron casi de la noche a la mañana. El negocio de papá ya no va bien. Ya no tienen dinero para consentirme como antes. Así que comencé a trabajar medio tiempo, pero nunca había hecho nada por mi cuenta antes, y no me está yendo bien. Continuó, conteniendo las lágrimas. Luego, una amiga me mostró tu blog, The Independent Road. Al principio no lo creí, pero cuando lo leí, ahí estabas tú. Alguien a quien ni reconocía. Trabajaste tan duro, construiste algo real con tus propias manos. Fue increíble. Sofía levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos ya no tenían la arrogancia ni la vanidad que solía ver. Me equivoqué. Pasé toda mi vida haciendo lo que me decían, sin pensar por mí misma. Pero ya no quiero eso. Quiero vivir a mi manera. Así que, por favor, déjame ser tu alumna. Me quedé sin palabras ante la súplica de mi hermana. El hielo que había estado en mi corazón por más de un año comenzó a derretirse lentamente. Tras un largo silencio, me levanté, caminé a la cocina y serví 2 tazas de café. Coloqué una frente a ella, en silencio. ¿Entiendes lo que significa ser mi alumna? Pregunté. Asintió con firmeza. No es un camino fácil. Nadie te salvará, y tú sola serás responsable de cada decisión. Eso es lo primero que enseño en mis talleres. Lo entiendo, pero aún quiero hacerlo. Sus ojos me mostraban que su determinación era real. Abrí el cajón de mi escritorio, saqué un billete de $100 y lo puse sobre la mesa.
Este es tu primer ejercicio. Sofía miró el billete, confundida. Usa esos $100. Invierte en algo que elijas tú. Acciones, un libro, algo que te haga crecer. En un mes, quiero que me presentes los resultados y me digas por qué elegiste esa inversión. ¿Y si fracaso? Lo que aprendas del fracaso es lo que más importa. Las respuestas no te las dan. Tú las encuentras por ti misma. Ese fue el comienzo de nuestra nueva relación. Desde ese día, Sofía se convirtió verdaderamente en mi alumna. Tomaba notas más diligentemente que nadie. Estudiaba el mercado sin descanso. Todavía cometía errores, pero su rostro ahora mostraba una vitalidad que nunca había visto antes. No éramos el tipo de hermanas que iban a cafés juntas y se reían de cosas sin importancia. Pero teníamos algo más, un nuevo vínculo nacido del propósito compartido. Debatíamos tendencias del mercado, intercambiábamos reportes de análisis y crecíamos lado a lado. Desde entonces, no he vuelto a hablar con nuestros padres ni una sola vez. Según Sofía, el negocio de nuestro padre colapsó completamente. Ahora trabaja en cualquier empleo que encuentre, desesperado por recuperarse de sus inversiones fallidas. Nuestra madre, antes obsesionada con la apariencia y las marcas de lujo, ya no puede permitirse esa vida. Por necesidad, trabaja medio tiempo y vive tranquila con él. Y yo, simplemente sigo caminando mi propio camino, un paso a la vez.